Vente conmigo a un texto en este día, un texto que se encuentra en Oseas capítulo 6, aunque únicamente lo quiero leer como introducción porque luego nos vamos a estar moviendo entre el Evangelio de Mateo y de Lucas, pero sí quiero comenzar con este pasaje que está en Oseas capítulo 6, versículo 6. Seguramente lo conoces, te suena y habrás escuchado alguna vez de este pasaje. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Lo leemos otra vez? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Quédatelo ahí, en la retina, Quédatelo ahí guardado, ahí en tu corazón, en tu pensamiento, a lo largo de esta mañana. Y doy gracias a Dios por este año 2023. Quizás un año complicado, sí, decimos, wow, complicado, no lo quiero más. Pero yo doy gracias a Dios porque aún en medio del dolor, aún en medio de las dificultades, aún en medio de guerras, de desastres y de un montón de cosas que hemos vivido, y te lanzo ahí una noticia que la dijeron ayer, vamos a peor, no vamos a mejor, a nivel mundial vamos a peor. Así que, pero aún en medio de todo eso, en medio de todo lo que se está viviendo, le doy gracias a Dios porque nos está dando la oportunidad de avanzar con Él. Nos está dando la oportunidad de crecer en Él. Nos está dando la oportunidad de caminar mirando a ese Dios de las promesas. Porque imagínate si tuvieras que caminar en medio de todo este desastre sin tener la esperanza de Dios en tu vida. ¿Te lo imaginas? Si yo no tuviera a Dios en mi vida, te aseguro que hoy no estaría aquí. Te aseguro que hoy me habría quedado en la cama, seguramente con la manta hasta las orejas. Y a lo mejor me pegaba una semana ahí sin salir. Y mi mujer me conoce y sabe que soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos motiva, es el que nos pone en movimiento, es el que nos pone ese querer como ese hacer. Y si algo podemos ver cada día, es que aquello que Dios puso en tu corazón y en mi corazón, Él lo está perfeccionando. Él lo está moldeando. Él lo está transformando. Yo no sé tú, pero si yo miro atrás en mi vida, yo veo cómo Dios ha hecho un proceso de cambio conmigo. Un proceso que muchas veces he sido yo el que ha frenado y el que ha paralizado. Pero en el momento en el que he vuelto al lugar donde Él quería tratarme, ahí Dios ha continuado con ese proceso. Ahí Dios ha continuado con esa formación y ese cambio. Por esa razón, más que nunca, hoy debemos recordar que la vida cristiana tiene un propósito. Que tú y yo como creyentes tenemos un propósito. No somos un ente o un algo aquí puesto por casualidad. Y parte de ese propósito, ¿sabes cuál es? Conocer mejor a Jesús. Servir más a Jesús. El propósito no es hacer cultos bonitos, tener lugares extraordinarios. El propósito no es que estemos reunidos. El propósito es conocer más a aquel que nos ha dado la vida. Conocer más a aquel que nos rescató un día. Conocer más a aquel que nos transforma a cada paso. Y sin lugar a dudas, una realidad que todos necesitamos es la realidad de avanzar. ¿A quién le gusta quedarse estancado? A nadie le gusta quedarse estancado. A nadie le gusta quedarse ahí y no avanzar. Y hoy necesitamos más que nunca ver que hay más por alcanzar. Amén. Lo que ya conocemos de parte de Dios está bien, pero quiero decirte, hay mucho más. Hay mucho más por delante. Así que no hagamos como la Pantoja cantaba en su canción y nos quedemos varados a la orilla. ¿Recuerdas esa canción de Marinero de Luces? Que se quedó allí varado en la orilla. Pero el creyente no está llamando a quedarse varado en la orilla, sino que está llamando a avanzar, pero con una mirada de fe. Como decía ese corito antiguo. Una mirada de fe. Cantáis mejor que yo. Y ahí había una parte que decía, y si tú miras a Cristo Jesús. Porque una es la que puede salvar.
esa mirada de fe puesta en Jesús es la que necesitamos para avanzar hacia el propósito. Aquí hoy hemos descubierto quiénes son los más antiguos de la iglesia. Y los más mayores. No, es broma. Si la sé yo, no sois tan mayores. Pero es verdad que necesitamos avanzar con una mirada de fe puesta en Jesús. Y en base a eso que te estoy diciendo, te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo tratas de alcanzar una relación saludable con Jesús? ¿Qué estás haciendo para alcanzar esa relación sana? O dicho de otra manera, ¿cómo es tu caminar cristiano? ¿Cómo haces para conocerle más? ¿Cómo haces para crecer en Él? ¿Qué es lo que estás llevando a cabo? ¿Te sacrificas o te estás esforzando por caminar cada día en sus caminos? Esta es la pregunta que hoy debemos tratar de respondernos. Si realmente lo único que estamos haciendo es sacrificarnos o si nos estamos esforzando, y voy a ahondar un poquito en estos dos términos en esta mañana. Y seguramente os voy a crear un conflicto mental. Yo me lo creé cuando preparaba la predicación, pero me vas a entender perfectamente. Porque seguramente estarás pensando, bueno, pero es que el cristianismo es sacrificio, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo lo creo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces el cristiano se queda en el sacrificio. Muchas veces el cristiano avanza a base de sacrificios. Pero Dios no nos llamó a quedarnos varados en el sacrificio. Dios no nos llamó a ir de sacrificio en sacrificio. Dios nos ha llamado a esforzarnos para mantener una relación sana con Él. Y esa es la pregunta que hoy quiero que contestemos. Desde el comienzo de los tiempos, Dios está buscando al ser humano. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha tratado de tener una relación personal, íntima, apasionada con el hombre. Desde que lo creó en el huerto del Adán, desde que Adán y Eva se equivocaron, fallaron, cometieron pecado y fueron expulsados del paraíso, desde ese momento Dios seguía queriendo mantener una relación de amistad con el ser humano. Lo vemos a lo largo de toda la palabra, de todas las escrituras, cómo Dios se acercaba al ser humano, quería estar con él. Hoy, tú y yo, estamos aquí como resultado de que Dios un día salió a nuestro encuentro. De que Dios un día vino a buscarnos. Ven conmigo al pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15. Lucas 15, desde el versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas que hacían eran especialistas en hacerlo. Dice que murmuraban, es decir, hablaban ahí entre ellos, cuchicheaban ahí entre ellos, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja, la que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor Jesús, teniendo todo, como dice la palabra, siendo igual a Dios, estando allí en su trono, sentado en los cielos, disfrutando de todos los beneficios de lo que es ser Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ser Dios por un instante? Disfrutando de todo lo que tienes, de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes obrar, el que ha creado el universo, el que ha formado todo. De repente siente la necesidad de venir a este mundo. El que era dueño de todo el universo, ¿para qué? ¿Para qué venir
y ofrecer su propia vida en sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué lo hizo? Por venir a buscar aquella oveja que se había perdido. Y yo soy una de ellas. Yo soy una de esas ovejas por la cual Él dejó su lugar, por la cual Él dejó su posición para buscarme. Yo soy uno de aquellos que estaba perdido y Él lo dejó todo por venir a buscar a un pecador que se había apartado, por venir a buscar a alguien que estaba descarriado, por venir a buscar a alguien que no quería tener una relación íntima y personal con Él. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está buscando a todos aquellos que tienen un corazón roto, que tienen un corazón dañado. Y esos son todos. Todos tenemos un corazón roto, quebrado, quebrantado. Está buscando a aquellos que tienen vidas con sueños incompletos. Aquellos que han tenido un año fatal. Aquellos que han tenido 7 años fatales. O que dicen que desde que nacieron no levantan cabeza. Dios está buscando a esos. Pero también está buscando a aquellos que han nacido como una estrella. No estrellados. Aquellos a los que todo aparentemente les ha ido bien. También está buscando a esos. Porque el corazón está roto, está vacío, está alejado de aquel que lo creó. Y sabes lo que hace, simplemente Él viene a tu encuentro, te toma en sus brazos, te pone sobre sus hombros y te carga hasta llevarte a su casa. Y te carga hasta llevarte al lugar donde Él quiere empezar una relación de amistad. Te carga hasta llevarte al lugar donde Él quiere tener una comunicación íntima, sincera contigo. Mira, Jesús toma el riesgo sin importar si tú lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar. Jesús toma el riesgo sin importar si esta sociedad lo va a querer o lo va a rechazar. Por eso es que hoy sigue siendo algo para este tiempo el mensaje de salvación. Por eso es que sigue siendo hoy el mensaje de cambio, de oportunidad de vida, un mensaje actual. Porque a Él le da igual el riesgo que tiene que correr en cuanto a la respuesta. Él viene a buscar lo que se había perdido porque Él quiere hacerlo. Y muchas veces no va a encontrar un sí, gracias, no va a encontrar palabras de agradecimiento. Él se arriesga a que no le recibas en tu vida y le rechaces. A pesar de que Él pagó un alto precio para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. A pesar de que Él pagó el precio más alto que había para que esta humanidad tenga una oportunidad. Él pagó con su vida, sufrió menosprecio, sufrió rechazo, sufrió oprobio. Él se esforzó al máximo al llevar un madero hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Lo humillaron, lo dejaron casi desnudo, le insultaban, le pusieron una corona de espinos y sufrió la muerte más humillante que había en esos tiempos, que era la muerte de cruz. Y Él, a través de todo eso, ofrece algo que para ti y para mí es gratuito. Y es una salvación grande como no hay otra. Él ya pagó el precio. Él ya hizo un sacrificio, ¿sí o no? Él fue ese cordero inmolado para que tú y yo tengamos vida y una vida en abundancia. Y ahora que nos toca a nosotros nos toca recibirle. A nosotros nos toca aceptarle. A nosotros nos toca decirle, Señor, gracias por esa salvación. Nos toca reconocer ese precio tan alto que Él pagó y aceptarle como nuestro Señor en nuestra vida. Y aquí es donde estáis todos pensando, pero a ver, pastor, si llevamos años convertidos, ¿por qué nos hablas de conversión? Porque muchas veces nos olvidamos de cosas tan importantes como esta. Y hoy me vas a entender el por qué quiero que te quede esto claro antes de avanzar. Porque es a partir de ese momento donde venimos a los pies de Cristo. Es a partir de ese momento donde venimos a la cruz. Es a partir de ese momento donde decimos con lágrimas, con mocos y ahí deshechos en el suelo. Decimos gracias, Señor, porque has cambiado mi vida. Pero ahí comenzamos a andar. Ahí comenzamos a desarrollar una vida cristiana. Pero comenzamos a hacerlo con todo el bagaje que traemos cultural, social, tradicional. Y saben, muchas veces nos confundimos a la hora de edificar nuestra relación con Dios.
Muchas veces nos confundimos a la hora de hacer lo que creemos que Dios quiere que hagamos. Por eso ese preciso momento en el que estamos allí a los pies de la cruz, diciéndole: Señor, me arrepiento, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Ahí en ese momento es donde tenemos que entender correctamente. Por eso en esta mañana te vuelvo a lanzar la pregunta con la cual habría: ¿cómo harás para conocerle más y para crecer en Él? ¿Cómo vas a hacer para crecer en tu relación con Dios? ¿Te sacrificarás o te esforzarás para lograrlo? Te mentiría en esta mañana si te dijera que no tienes que sacrificar nada y tienes que sacrificar algo. Tienes que sacrificar algo. De hecho, lo primero que haces cuando vienes a los pies de Cristo es sacrificar algo. Ahí le estás diciendo: Señor, te estoy sacrificando mi yo. Te estoy sacrificando todo lo que soy. Lo estoy clavando en ese madero juntamente con Cristo. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? En ese momento le estás diciendo: te estoy entregando todo lo que sé, todo lo que soy. Porque sacrificarse es hacer algo que no quieres hacer, ¿sabes? ¿A cuántos les gusta matar su propio yo? ¿A cuántos les fue fácil? ¿Les fue sencillo? ¿Cuántos disfrutaron ahí cuando la presencia de Dios estaba hablando a un corazón deshecho, lleno de pecado, con un montón de prácticas, con un montón de costumbres? Y Dios estaba diciendo: necesito que me entregues eso, hijo mío, hija mía. ¿Cuántos lo hicieron ahí disfrutando? Eso duele. La carne duele. Tu yo duele. Ahí quizás tuviste que entregar sueños, incluso prácticas, a lo mejor trabajos. Tuviste que entregar incluso relaciones, amistades. Quizás eso se provocó un cambio total en cuanto a lo que tú eras. Sacrificarse es algo que no queremos. El sacrificio duele. Pero también ¿sabes lo que hace el sacrificio? El sacrificio te consume y te apaga. Y doy gracias a Dios porque podemos hacer ese sacrificio al comienzo de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque ese sacrificio que haces es consume y apaga tu antigua manera de vivir. Amén. Ese sacrificio va a consumir, va a apagar, o debería hacerlo, lo que tú eras antes. Porque el sufrimiento para lograr algo va a producir muerte, va a producir que algo se apague. Y todo eso es necesario cuando llegamos a la cruz de Cristo. Amén. Todo eso es necesario. Es decir, cuando venimos a sus pies, necesitamos sacrificar, morir a nuestro propio yo. Ese es el momento. Ese es el momento donde te tienes que negar a ti mismo. Porque el verdadero llamado de un hijo, de una hija de Dios, es un llamado a morir. Un llamado a morir a nuestros deseos y a nuestras pasiones y a poner a Dios por delante de todas las cosas. ¿Entendiste hasta aquí? Somos llamados a eso, a un cambio radical, a un cambio que nos lleve a entregarlo todo. Ese es el sacrificio que Dios está pidiendo de ti y de mí. Que muramos al pecado. Que muramos a nuestra naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios. Y eso es algo que el ser humano en el 99,9% de las veces no quiere hacer. Si no, las iglesias estarían llenas. Pero al hombre le cuesta. Mira, lo llevo viendo muchos años. Vienen personas nuevas que les gusta el lugar, que les gusta la liturgia, que se sienten amados, que les sienten cómodos, que se sienten incorporados a un grupo social que los acepta, porque así es el cristianismo. El cristianismo acepta sin mirar a quién, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento en el que toca ir a los pies de Cristo, cuando llega el momento en el que la cruz te pide arrepentimiento, te pide cambio, te pide morir a lo que tú eres, ahí entra la crisis. Y ahí los vemos salir por las puertas corriendo. Y ahí ya empiezan las excusas: si no tengo tiempo, es que me cae muy mal el horario, es que no puedo venir, es que... Ahí comienzan porque no queremos morir a nosotros mismos. Porque no queremos sacrificar aquello que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque duele. Porque duele. Porque no es fácil.
Por eso antes de esforzarnos, hay que entregarnos a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Antes de esforzarte, tienes que sacrificar tu yo. Porque todos nuestros esfuerzos a partir de ahí van a ser una frustración si nos esforzamos sin entregarnos primero. Así que tenemos que sacrificarnos. ¿Sí o no? ¿Dentro del cristianismo hay sacrificio? Hay sacrificio. Cuando vienes a los pies de Cristo necesitas sacrificar todo lo que tú eres. Necesitas sacrificar tu naturaleza pecaminosa. Ahora bien, una vez que lo has hecho, ¿qué toca? A partir de ese momento toca esforzarnos. A partir de ese momento toca crecer. Toca avanzar. Y eso es lo que Dios te pide y me pide a mí en este tiempo. Eso es lo que Dios está pidiendo de sus hijos, que se esfuercen cada día por caminar con Él en obediencia. Que se esfuercen cada día por avanzar en Él en obediencia. Pero tristemente llevo observando durante mucho tiempo en medio del pueblo de Dios cómo el creyente no ha entendido eso. Cómo el cristiano no ha llegado a comprender eso. Que lo que Dios está pidiendo es que nos esforcemos día a día. Y veo año tras año creyentes cuyo caminar con Cristo se desarrolla no en el esfuerzo, sino en el sacrificio. Y sabes, cuando basamos nuestro crecimiento y nuestro avance en la relación con Dios, en el sacrificio, nos vamos a dañar. Nos vamos a frenar. No vamos a alcanzar realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Por esa razón encontramos cada vez más cristianos abatidos. Encuentras cristianos abatidos, cristianos desalentados, cristianos que no son capaces de levantar su cabeza y que no son capaces de terminar la carrera de la fe. Durante el año de COVID no sé cuántos creyentes dejaron los caminos de Dios. Aún hoy por hoy asistimos a una estampida de muchos creyentes de años, de muchos lugares. Miramos las vidas y vemos vidas diluidas. Vimos vidas que no han sido cambiadas o transformadas del todo. Porque han convertido la vida que Jesús les proveyó por ese único sacrificio capaz de hacer lo que era la cruz. Que era la muerte de Jesús, capaz de perdonar y dar la victoria sobre la muerte y el pecado. Lo han convertido en religión. Lo han convertido en religión. La religión se basa en sacrificar. La religión se basa en sacrificio. Y es que eso es lo que define cualquier religión, la necesidad de sacrificarte diariamente. Pero Dios no está pidiendo que te sacrifiques diariamente. Está pidiendo que te esfuerces diariamente. Porque el sacrificio, ¿sabes lo que te hace? Te consume, te esclaviza, te roba el gozo y te roba al final la vida. Dios desde el principio de los tiempos ha invitado al ser humano a esforzarse para mantener una relación cercana y fuerte con Él. Así como Él hacía. Dios se esforzaba por darse a conocer a su creación. ¿Sí o no? Podemos ver a lo largo de la palabra cómo Él se esforzaba por mantener una relación con el ser humano. Y si Jesús transmitió un mensaje a lo largo de su ministerio fue ese. Y quiero que vengas conmigo a Mateo 9. Versículos de 9 al 13. Dice, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Allí estaba Mateo, el recaudador de impuestos, sentado en su lugar, sentado en su mesa seguramente con las moneditas allí, con los saquitos, con todo lo que estaba recaudando. Y a él le dice, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús
y sus discípulos. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12, versículo 7. Dice, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Está hablando ahí cuando recogen espigas en el sábado y vuelven a juzgar lo que estaban haciendo en base a lo que ellos creían que era lo correcto. En los 3 pasajes que hemos leído, tanto en el de Lucas como en los 2 de Mateo, encontramos a los mismos personajes haciendo aquello que mejor se les daba. Encontramos allí a los fariseos murmurando, criticando, señalando, ¿sabes? Transmitiendo una idea religiosa, transmitiendo una idea de lo que ellos creían que era adorar a Dios y conocerle. Y que uno solo puede agradar a Dios a través del sacrificio. A través de una serie de normas que te van a doler, que te van a quebrar, que te van a humillar y que te van a sumir en una tristeza porque es complicado hacerlo. ¿Y quiénes eran esos fariseos? Dice que eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaban por observar escrupulosamente, es decir, ellos se sabían todas las normas, observaban escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. Se la conocían entera, de cabo a rabo. Tú le preguntabas qué dice la ley aquí y ellos lo sabían. Pero sigue diciendo, en general se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Y a mí me encanta porque cuando Jesús viene, esos 3 años de ministerio, y lo podemos ver en el Sermón del Monte, Jesús desmonta la ley, pero no para anularla, no para abatirla, no para quitarla, la desmonta para destapar el corazón de esa ley. Porque el corazón de Dios es un corazón interesado en una relación. Es un corazón interesado en un conocimiento mutuo. El corazón de la ley no era otra cosa que el corazón de Dios expresando ese deseo de entablar una relación con el hombre. Mira, prácticamente esa actitud farisaica se puede repetir hoy en nuestros tiempos. ¿Cuántas personas hay en nuestros tiempos que quieren agradar a Dios a través de conductas, a través de normas? Llámalo religión, la que tú quieras. ¿Cuántas personas hay que se mueven en medio de una religión y tratan de agradar a Dios a través de ella? ¿Y cuántos piensan que cuanto mayor sea el sacrificio, mayor va a ser la atención de Dios para tu vida? ¿Te suena a alguien? Ahora tienes que ir muy lejos de la sociedad en la que estamos. Y si no, vete a Fátima o vete a Lourdes. O vete al santuario de la cabeza en Andújar. Es el que está en Andújar, si no me equivoco. Vete a cualquiera de los santuarios que tenemos en la geografía española. O si quieres, vete a la Meca. Las personas creen que en cuanto más sacrifiquen, Dios va a tener más atención. Va a responder de una forma más clara y rápida a sus vidas. Pero la mayoría de las veces, al no recibir aquello que pensábamos que era lo justo, ¿sabe lo que le pasa al ser humano? Que se desencanta con Dios. Dice, Dios no me ha respondido. Y mira que he hecho todo lo que tenía que hacer. Al no recibir aquello que pensaba que era justo, nuestra vida simplemente, ¿sabes lo que hace? Se aleja de Dios. Se distancia de Dios. O si nos quedamos ahí, ¿sabes lo que hacemos? Vivimos un cristianismo
que al final es triste y sin ilusión. Y te digo esto porque incluso dentro del pueblo de Dios nos hemos acostumbrado a tener una relación con Dios basada en el sacrificio. Basada en el sacrificio. Seguro que más de uno hoy está aquí sentado como un sacrificio para su vida. Pero ha venido porque o el primo, la hermana o el de al lado le ha dicho que tenía que venir. Y creemos que por sacrificios, por lo que hagamos, vamos a alcanzar la atención de Dios y al final lo único que conseguimos es ser cristianos tristes, cristianos sin fuerza, cristianos sin gozo. Pero como te decía, Jesús es el único que llevó a cabo un sacrificio capaz de cambiar, de transformar la realidad del ser humano. Por eso nosotros somos llamados a esforzarnos. Una vez que has sacrificado tu yo, una vez que has muerto a ti mismo, una vez que has sido limpiado por la sangre de Jesús, te toca esforzarte. Porque el esfuerzo es todo lo contrario del sacrificio. Tenemos que ser hombres y mujeres que se esfuerzan porque eso nos va a llevar a apasionarnos por Dios. Cuando tú te esfuerzas, ¿sabes lo que haces? Das el máximo de ti. Cuando tú te esfuerzas, das todo lo que tienes. El esfuerzo rompe límites. El esfuerzo va a liberar toda la capacidad que tú tienes para alcanzar algo. Porque cuando te esfuerzas, ahí se muestra tu fuerza de voluntad para lograr algo. Y el esfuerzo te va a ayudar a avanzar, a conquistar metas. Pero además, ¿sabes qué? Te va a ayudar a hacerlo disfrutándolo. Yo quiero disfrutar de mi relación con Dios. Yo quiero disfrutar de mi caminar con Dios. Yo no quiero ser un cristiano entristecido que va de sacrificio en sacrificio, como los vemos en muchas culturas que se van fustigando, golpeando, rompiéndose las rodillas, entregando cosas que no tienen por qué entregar, haciendo cosas para alcanzar la amistad de Dios. Pero Dios nos ha llamado a esforzarnos. Esfuérzate. Mira, si tú vas al mundo deportivo, el esfuerzo está incluido en cualquier disciplina deportiva. El esfuerzo está ahí, tú lo ves. Desde las pequeñas tareas a los grandes proyectos de nuestra vida requieren esfuerzo, ¿sí o no? Nos esforzamos por estudiar, nos esforzamos por prepararnos, nos esforzamos por tener un trabajo y hacerlo bien, porque el esfuerzo es necesario para conquistar sueños. El esfuerzo es necesario para alcanzar metas y promesas. Te esfuerzas cuando tienes una novia o un novio, ¿sí o no? Te esfuerzas por agradarla, por agradarle. Te esfuerzas con tu esposo, con tu esposa. ¿Cuántas mamás se esfuerzan con sus hijos? A ver. Mira, todas las mamás. No digo los papás, pero los papás también. Pero yo digo las mamás porque sé dónde meter dedo. Porque los papás tenemos quizás otra visión, que también nos esforzamos. Pero ahí no me equivoco cuando digo las mamás. Te esfuerzas por ayudar. Te esfuerzas por hacer cosas en tu vida diaria. Y es que el esfuerzo no pasa por la importancia. Es decir, es más o menos, no pasa por aquellas cosas que son más o menos importantes para nosotros. Tú te esfuerzas, sí o sí, por la conexión que tienes con la actividad. ¿Cómo es tu conexión con Dios hoy por hoy? ¿Cómo es tu relación con Dios? Como un hijo o una hija de Dios, como un creyente que se reúne aquí, ¿vale? No estoy hablando a los que se reúnen aquí. Si alguno escucha luego la predicación, pues también es para ellos. Pero ¿cómo es tu conexión con Dios? Porque te esfuerzas por una conexión con la persona, por tu cercanía, por la relación, por eso te esfuerzas. ¿Cómo es tu conexión con Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? Porque esforzarnos nos va a permitir expresar algo que sentimos interiormente y a lo que rara vez podemos poner palabras. ¿Qué hay en tu corazón hacia Dios? ¿Qué hay en tu corazón hacia aquel que lo entregó todo? El esfuerzo está conectado con la inspiración, con la creatividad. El esfuerzo va a acompañar un montón de sensaciones que hay en nuestra vida. No sé si quieres comprender.
capaz de comprender todo eso? ¿Te esfuerzas en tu vida diaria? Bien, pues coge todo ese esfuerzo y aplícalo a tu relación con Jesús. Coge todo ese esfuerzo que estás haciendo en algo y aplícalo a tu relación a Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque normalmente el ser humano, escúchame bien, el ser humano en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la angustia, como está acostumbrado a vivir una vida basada en el sacrificio, donde cree que por lo que haga, donde cree que por el tiempo que dedique, donde cree que por las cosas que aparte y determine para Dios, así va a ser la respuesta de Dios. Cuando llega el momento en que no encuentra la respuesta que quiere, su esfuerzo no va a seguir centrado en continuar sirviendo y buscando de Dios. Su esfuerzo lo va a dirigir en el momento en el que él crea que Dios le ha fallado en hacer otra cosa. Y al final acaba apartado, alejado. Muchas veces se confunde eso que Dios quiere de nosotros con el sacrificio. Muchas veces confundimos eso que Dios está demandando de nosotros con sacrificar. Y podríamos expresarlo como dejar algo, pagar un precio por algo, pero el precio lo pagó Él. El precio lo pagó Él. Tú únicamente tuviste que dejarlo crucificado juntamente con Él en la cruz del Calvario. Ese fue tu sacrificio. Quitarte tu antigua manera de vivir y dejarla clavada en la cruz con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es tu sacrificio. Decirle, Señor, te entrego toda mi antigua manera de vivir. Y esa es la confusión. No es casual. Porque este comportamiento está asociado a nuestras creencias más profundas. Que las cosas se consiguen sacrificándose. Desde chiquitito nos dicen, te tienes que sacrificar si quieres alcanzar algo en la vida. ¿Sí o no? Te tienes que sacrificar si quieres ser alguien en este mundo. Y es que podríamos decir que el sacrificio vendría a ser un esfuerzo, pero sin la motivación correcta. ¿Recuerdas lo que te decía que te decía el sacrificio? El sacrificio te consume y al final acaba contigo. El sacrificio al final acaba con tu vida, simplemente para cumplir pautas externas a nosotros, para cumplir estándares externos que asumimos como propios. Por eso muchas veces el sacrificio se asocia con el miedo. El sacrificio se asocia con la intimidación, con el temor de no lograrlo, con el deber de ser de una manera o de ser de otra. ¿Y cuántos niños conocemos que cuando crecen están marcados por una disciplina del sacrificio que ha definido sus vidas? Igual han alcanzado el mejor puesto laboral en su vida, pero están rotos por dentro. Están destrozados porque no disfrutaron aquello que tenían que haber disfrutado. Cambiaron el esfuerzo, la pasión, el gozo, el disfrute, el ánimo por normas que lo que hacían eran consumirlos y matarlos poquito a poco. Te pregunto, ¿tú crees que Dios quiere eso de ti? ¿Crees que Dios quiere consumirte? ¿Crees que Dios quiere matarte poquito a poco? Lo que mató lo que tenía que matar de ti ya lo mató. Ya está clavado en la cruz. Esa parte que Él no quería ya está ahí. Pero Él lo que quiere ahora es que tú te esfuerces, que cada uno de nosotros nos esforcemos para crecer y para avanzar en sus caminos. Entonces muchos todavía hoy se están preguntando, bueno, pero si no sacrificamos nada, no vamos a alcanzar nada. Sí que puedes alcanzar cosas. Mire, con el sacrificio puedes alcanzar cosas, te lo he dicho. Pero el producto final muchas veces va a ser algo trágico, algo que va a marcar tu vida. Si tratamos de conocer a Dios por medio de nuestro sacrificio, la mayor parte de nuestra vida vamos a vivir una relación frustrada. Frustrada. ¿Tú quieres vivir una vida frustrada? ¿Quieres que tu relación con Jesús sea una relación frustrada? Yo quiero vivir una relación con Él que sea como lo que la palabra describe, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Y eso me invita no a vivir en sacrificio, sino que me invita a vivir esforzándome cada día por ser como Él.
por ser como el Maestro. Si te paras a pensar en este sentido, vas a poder identificar muchas historias de sacrificios. Incluso puede ser que encuentres la tuya. Que en ese momento encuentres tu historia, que tienen la melodía del reclamo. Es decir, pero Dios, con lo que yo hice por la iglesia, con las veces que me vine los sábados a las 7 de la mañana aquí a orar delante de tu altar. Pero Dios, si yo estaba todos los días metido ahí descargando alimentos, montándolo en los armarios, quitando. Pero si yo limpié el suelo 1500 veces y esas cacas asquerosas y los bates. Señor, pero si aguanté a todos los niños de la iglesia, los chiquititos. Pero si le tengo que ver la cara de lechuga al hermano que está al lado todos los domingos. Pero Señor, si yo hice todo eso. Pero si yo salí a la calle y le di de comer a mi prójimo. Le di esos 10 euros únicos que tenía en el bolsillo. Señor, y las de cosas que hice por ti. Las de cosas que hice por ti. Levantaba mi voz, te adoraba, me arrodillaba. Las cosas que tuve que dejar en mi vida. Solté mis sueños de estudiar. Solté mis sueños laborales porque entendí que tú me estabas llamando a estar en otro sitio. Dejé de avanzar en ciertas cosas y nunca me reconocieron lo que di por ti. Nunca me valoraron. Nunca me hicieron un homenaje. Nunca colgaron mi foto ahí como el cristiano del mes. Señor, con todo lo que hice por ti. Mira los emprendimientos. Aquellas cosas que hacemos basadas en el sacrificio no se sostienen en el tiempo. No se sustentan, porque simplemente lo que hace es traer coste. Trae costes y Dios no te está pidiendo costos. Dios no te está pidiendo costos. Cuando suenan estas alarmas es mejor detenerse. Si te ha sonado alguna de las cosas que he dicho, detente en esta mañana. Párate. Es mejor que te pares y que prestes atención a lo que Dios quiere. Que prestes atención al corazón de Dios. Que prestes atención a su palabra porque Él quiere contarte algo. Porque la vida que Él transmite es una vida que se comunica a través del corazón. ¿Quién me ayuda con el piano? ¿Te sacrificas o te esfuerzas? Quizás llevas años caminando con Cristo. De sacrificio en sacrificio. Y a lo mejor el sacrificio y el esfuerzo van muy relacionados. Pero en el sacrificio simplemente te estás limitando a hacer cosas porque tienes que hacerlas. Que no haces ni siquiera con agrado. Que no haces ni siquiera con ilusión. Que son una carga, que son un peso, que son una angustia. Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere eso de ti. Si para ti seguir a Jesús es una carga, es algo que te entristece, necesitas tener un encuentro con Él nuevamente. Porque Él está buscando un pueblo que se esfuerce. Un pueblo que ante la adversidad, que ante las dificultades digan: Señor, gracias porque me has rescatado. Gracias porque me has limpiado. Gracias porque aquel día en la cruz, a pesar de que tuve que sacrificar todo lo que era, a pesar de que me dolió, a pesar de que me sentí fatal, justo después de hacerlo, algo empezó a brotar en mí. Un amor, una ilusión, un querer. Y a partir de ese momento, Señor, yo quiero esforzarme por caminar contigo. Es decir, yo voy a poner todo lo que soy, todo mi tiempo, todo lo que tengo, pero no me va a costar. No me va a doler, porque lo quiero hacer para tener ese crecimiento y esa amistad contigo. Y es que muchas veces, ¿sabes? Somos tan torpes como seres humanos que convertimos lo que debería ser una vida de plenitud, lo que debería ser una fiesta en la presencia de Dios, lo que debería ser algo extraordinario, lo convertimos en un calvario. ¿Sabes? Lo convertimos en un calvario que nos consume a cada paso y nos roba el gozo y la alegría. ¿Te imaginas?
Eso es lo que haces cuando te quedas basado en los sacrificios. Al final te quedas a los pies de la cruz todo el día, creyendo que tu sacrificio es el que Dios quiere. Pero Dios lo que quiere es que una vez que has entregado tu yo, una vez que has muerto a ti mismo, una vez que has muerto a tus pecados, Él te ha dado nueva vida, te ha hecho libre. ¿Para qué? Para que comiences una relación con Él basada en el esfuerzo. Es decir, una relación con Dios no es fácil, ¿vale? No es un camino de rosas, pero sí el esfuerzo, cuando tú entiendes lo que Él ha hecho en la cruz, ese esfuerzo te lleva a apasionarte con Él. Y ese esfuerzo te lleva a avanzar con alegría, con gozo. Pero cuando nos quedamos en el Calvario eterno nos roba el gozo, nos roba la alegría y no nos permite alcanzar esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Por eso en este día te quiero invitar a que dejes de sacrificarte cada día. Si aún no le has entregado tu vida a Dios, si aún no has venido a los pies de la cruz, es el momento. Ven a los pies de la cruz. Dale todo. Muere ahí. No dejes nada. Muere por completo. Pero una vez que lo hayas dejado todo, una vez que Él haya puesto de lo suyo en ti, haya puesto su vida, su espíritu, te haya hecho ser una nueva criatura, a partir de ese momento comienza a esforzarte por conocerle más. Comienza a esforzarte por caminar con Él, por crecer en Él, por agradarle. Hoy es el tiempo de tener una nueva perspectiva con aquel que lo entregó todo. Ponte de pie en esta mañana.